Queridos hijos, el cielo ha roto el silencio. La Virgen María tiene un mensaje urgente para estos días que vivimos. Lo ocurrido con Donald Trump e Irán no es casualidad. Es una clara señal del fin de los tiempos. No se trata de una noticia internacional más. No se trata de una decisión geopolítica más. Es una advertencia celestial, una sacudida espiritual, un clamor profético que proviene del trono del Altísimo, resonando a través de la Santísima Madre. La tierra gime y el cielo responde. Cuando los líderes de las naciones mueven piezas en el tablero global, el cielo reacciona con revelaciones. La Virgen María se aparece a sus hijos para llamarlos a la conversión, la vigilancia y el arrepentimiento antes de que la copa de la justicia se desborde. En tiempos como estos, cuando un solo ataque puede desencadenar consecuencias globales, ya no podemos fingir que se trata solo de política. Nos enfrentamos a señales espirituales. Cada bomba lanzada sobre la tierra activa trompetas en el cielo. En la última revelación, Nuestra Señora lloró. Sus lágrimas cayeron no solo por la guerra, sino por la frialdad de los corazones que ya no rezan, ya no creen, ya no esperan. Apareció en la luz, pero su rostro reflejaba tristeza. El mundo se encamina hacia un punto crítico. La decisión de Trump de atacar a Irán, incluso envuelta en discursos sobre seguridad, es, de hecho, un catalizador espiritual. No se trata de posturas políticas. Se trata de discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces advirtió María sobre guerras si los hombres no se convertían? ¿Cuántas veces habló de naciones en conflicto, sangre en las calles y el regreso de tiempos como el diluvio? Hoy, estas palabras se están cumpliendo ante nuestros ojos. Irán no es solo un país, sino un foco espiritual vinculado a antiguas profecías. La acción de Estados Unidos no es aislada. Es un detonante para que otros se rebelen y se extienda el caos. La Virgen se apareció para decir: la humanidad ha traspasado límites que hieren el corazón de mi hijo. La guerra es la respuesta natural a la impiedad. Palabras fuertes, pero llenas de misericordia. Ella pide intercesores, almas dispuestas a enmendar, rodillas que se doblen ante el avance de la destrucción. Es hora de despertar. Es hora de romper con la indiferencia. Mientras los titulares muestran misiles y amenazas, lo que ven los ojos espirituales son demonios que se liberan, portales que se abren, multitudes arrastradas por el miedo y el clamor de los inocentes que se eleva al cielo. No ignoren esta señal. El ataque a Irán fue autorizado por manos humanas, pero permitido por propósitos celestiales. Dios aún tiene el control, pero llama a sus hijos a tomar una postura. María viene como madre, como centinela del Apocalipsis, como la que advierte antes de que caiga la espada. Amados hijos, ya no podemos posponer esto. Hay una batalla en marcha, y no es solo en el ámbito físico. Está en las almas, está en los hogares. Es en la fe que se está perdiendo. Nuestra Señora pide: regresen al rezo del rosario, regresen al ayuno, regresen al arrepentimiento sincero. Cada acto de fe es un arma contra el avance de la oscuridad. Cada clamor es una luz encendida en medio de la noche. Si este mensaje ya ha empezado a tocar tu corazón, detente un momento. Dale me gusta a este video para que esta revelación llegue a otros corazones que también necesitan despertar. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Cada nueva palabra del cielo puede ser la advertencia que salvará un alma. Y tú eres parte de esto. Tu compromiso es parte de la misión. Es una respuesta al llamado divino. Queridos amigos, la Virgen María no viene a asustar, viene a preparar. Así como una madre advierte a su hijo del peligro, ahora aparece para abrir los ojos de la generación que presenciará los últimos acontecimientos. Lo que hizo Trump no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo profético. Un ciclo donde las decisiones políticas se alinean con los acontecimientos espirituales. Un ciclo donde cada cristiano tendrá que elegir callar o alzarse como luz.
Nuestra Señora también reveló que muchos de los que hoy se burlan clamarán misericordia mañana. Quienes ignoran las señales desearán haber regresado. Por lo tanto, no endurezcan su corazón. Si sienten que algo está sucediendo en el mundo, algo mayor, invisible, espiritual, es porque su espíritu está despertando. El mismo espíritu que movió a profetas y mártires en el pasado quiere encender corazones hoy, listos para estar vigilantes. Ahora dime, en los comentarios, ¿qué área de tu vida necesita un verdadero despertar espiritual? Escribe con fe. He despertado al llamado de Dios. Tu declaración pública será una semilla en el mundo espiritual. Tu respuesta podría ser la chispa que lleve a muchos otros al arrepentimiento. No se trata de política, se trata de la eternidad. Y el cielo te habla, ahora. Amados hijos de la luz, permanezcan alerta. Algo profundo será revelado. Es tiempo de vigilancia, es tiempo de fe ardiente. En una era de voces y señales confusas que muchos insisten en ignorar, una presencia celestial ha roto el silencio entre el cielo y la tierra. La Santísima Madre, envuelta en una luz que los ojos humanos apenas pueden soportar, ha descendido no solo para consolar, sino para advertir. Su apariencia era a la vez dulce e imponente. Sus ojos reflejaban un dolor inconmensurable, como si viera el futuro de la humanidad con claridad divina y llamara a algunos a despertar antes de que sea demasiado tarde. No ha venido a suavizar las verdades, sino a advertir con urgencia sobre lo que está por venir: guerra, juicio y purificación. La aparición tuvo lugar en un lugar sencillo, oculto a la atención mundial, pero resonó como un trueno en el mundo espiritual. La Virgen no habló en parábolas. Su voz era clara, firme, llena de autoridad maternal y celestial. Mostró imágenes impactantes ante quienes la vieron: ciudades en ruinas, mares teñidos de sangre, multitudes corriendo desesperadas mientras las bombas explotaban de fondo. Esta no era una escena simbólica, era un anticipo literal de lo que le espera a la humanidad si continúa rechazando el llamado al arrepentimiento. La guerra que se avecina no es solo entre naciones, es una guerra espiritual que se librará en cada hogar, en cada corazón y en los mismos altares de las iglesias, dijo la Madre con voz llena de tristeza. Señaló al cielo, y en ese instante el firmamento se abrió en una visión intensa. Ángeles y demonios se enfrentaban en una feroz batalla, y la tierra era el campo de batalla. Lo que los ojos espirituales podían ver no era una simple alegoría, sino el retrato exacto de la dimensión espiritual invisible que ya late alrededor de cada uno de nosotros. La Santísima Madre lloraba. Sus lágrimas caían como pequeñas perlas incandescentes, cada una representando un alma perdida, un niño abortado, un sacerdote que traicionó su vocación, una familia destruida por el orgullo y la arrogancia. Has olvidado que eres eterno. Vives como si no rindieras cuentas al Creador, dijo con profundo dolor, pero envuelta en una justicia incuestionable. La revelación más poderosa de esa noche fue sobre el tiempo. La Madre declaró que hemos entrado en el último ciclo de la misericordia. Las puertas siguen abiertas, pero el reloj celestial sigue en cuenta regresiva. Muchos desean señales, pero ignoran las que ya se han dado. Miren los cielos, observen la tierra, presten atención a los vientos y las aguas. La creación gime porque el hombre ha herido a su Creador, anunció solemnemente. La Madre también mostró una especie de mapa espiritual de la humanidad, donde continentes enteros estaban cubiertos de densas sombras. Algunos lugares brillaban con una tenue luz. Esos eran los lugares donde la gente aún oraba con verdadera fe, donde los corazones aún clamaban por misericordia. Hizo un llamado directo a los padres y madres. Dijo que la nueva generación se está dirigiendo hacia una perdición irreversible si los hogares no se convierten de inmediato. No son los gobiernos quienes protegerán sus hogares, es el rosario diario, es el ayuno, es el altar erigido en cada hogar, afirmó con autoridad celestial. Y fue más allá. Reveló que muchos que se consideran firmes en la fe caerán,
porque no tienen raíces. Viven en apariencias religiosas, pero niegan la santidad con sus decisiones. Y así, cuando llegue la hora de la prueba, y llegará con fuerza, como nunca antes, solo quienes se esconden en su corazón y en el sagrado corazón de su Hijo, permanecerán en pie. Entre las visiones reveladas se encontraba la de una columna de fuego que se alzaba desde el interior de Roma. Una explosión espiritual, y quizás física, que golpeaba el corazón de la Iglesia. La fe será puesta a prueba. Muchos de mis hijos predilectos quedarán confundidos. El trono se tambaleará. Pero la piedra no será destruida, dijo, refiriéndose al caos que se desatará incluso dentro de la propia estructura religiosa. Prepárense para ver el escándalo tratado como virtud. Prepárense para ser perseguidos por profesar la verdad. Y al mismo tiempo, prometió protección sobrenatural para los fieles que se consagren verdaderamente. Caminaré con quienes estén dispuestos a derramar su sangre por la verdad. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado. Esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando se acaba, no hay nada. La Santísima Madre también reveló una señal cósmica que precedería a los días de mayor tribulación. Una luz intensa que cruzaría el cielo en segundos, visible desde todos los continentes. No sería un cometa común ni un fenómeno científico explicable. Será la señal del desgarro del velo, dijo. Tras ella, vendrá un silencio global, un intervalo que parecerá paz, pero será solo el aliento de la bestia antes de su furia. Cuando oigan hablar de un nuevo líder que traerá soluciones a la guerra y la economía, recuerden, no toda la luz viene de Dios. El engaño será sutil, encantador, casi irresistible. Por eso, pide que nadie se aleje de la Eucaristía, que nadie negocie la verdad por conveniencia social o política. Uno de los momentos más impactantes fue cuando abrió los brazos y reveló su corazón inmaculado, envuelto en llamas vivas. De él brotaron rayos de luz que tocaron la tierra y sanaron a quienes respondieron con humildad. Pero muchos apartaron la mirada, rechazaron la gracia y se refugiaron en los abismos de la oscuridad. Mi corazón triunfará, pero antes del triunfo, habrá dolor, habrá juicio, habrá purificación. Estas fueron palabras pronunciadas con la solemnidad de una profecía final, y en ese instante, una gran cruz luminosa apareció sobre la tierra. Flotaba en los cielos como esperando una respuesta de la humanidad. Cada uno se enfrentará a su verdad. Nadie escapará a la mirada del juez eterno. Ahora, más que nunca, no se trata de religión ni doctrina. Se trata de supervivencia espiritual. La Santísima Madre está extendiendo la mano, pero pocos la aceptan. Muchos se burlan, ignoran y desprecian. Pero cuando los cielos se cierren y la tierra tiemble, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento tardío. Por eso clama, conviértanse ahora. Santifiquen sus hogares. Oren con fervor. Estoy aquí, pero el tiempo apremia. El mensaje es duro, pero lleno de amor. Es una última oportunidad antes de que se cierre el libro de la misericordia y se rompa el sello del juicio. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: acepto la advertencia de la Santísima Madre. Tu declaración pública podría ser justo el impulso que otra alma necesita para despertar. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que resuena hoy del cielo a la tierra. Algo grandioso está por suceder, y ustedes han sido elegidos para escuchar esta advertencia. No se dejen engañar por lo que ven los ojos naturales.
Cuando oímos hablar de Trump, Irán, Corea del Norte, Rusia, China, pactos secretos y amenazas nucleares, es fácil pensar que todo se reduce a intereses económicos y estrategias políticas. Pero hay una verdad más profunda, más oscura y a la vez más reveladora. Detrás de cada decisión tomada a puerta cerrada, se libra una guerra espiritual con creciente intensidad. No se trata solo de presidentes, ejércitos y tratados. Hablamos de principados, potestades, gobernantes de este mundo oscuro y fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Hay un movimiento oculto, invisible al ojo humano, pero de acción devastadora. Lo que sucede en los titulares de los periódicos es solo el reflejo de una batalla mucho más antigua, mucho más violenta, mucho más crucial. La lucha entre la luz y la oscuridad. Desde tiempos bíblicos, hemos visto que toda decisión geopolítica importante está entrelazada con planes y estrategias espirituales. Egipto no solo era una nación poderosa, también era un centro de adoración de dioses paganos. Babilonia, Roma, Persia. Todos estos imperios no solo dominaban territorios, sino que también representaban dominios espirituales. Y hoy, lo mismo está sucediendo de nuevo. ¿La diferencia? Estamos en los últimos capítulos de esta historia. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué ciertos líderes, incluso rodeados de escándalos, se aferran a posiciones de poder? ¿Por qué ciertas naciones parecen estar protegidas de sus errores, mientras que otras, incluso buscando la paz, son aplastadas? Se están forjando alianzas espirituales, pactos silenciosos, sacrificios modernos, manipulación de las masas, distracciones intencionadas. Todo para que la humanidad no perciba el verdadero campo de batalla. Y en medio de todo esto, estás tú. Sí, tú. Porque el pueblo de Dios ya no puede ser espectador de esta guerra. Hemos sido llamados a ser centinelas, intercesores y profetas en esta generación. Esta no es una lucha política, sino una confrontación espiritual. Y quienes no toman partido ya han elegido un bando. Cuando Trump aparece en el centro de los debates globales, ¿de verdad crees que se trata solo de conservadurismo versus progresismo? Se alimenta un espíritu de división, una fuerza que opera en la polarización, el odio y la desinformación. El caos es la herramienta perfecta para preparar el terreno para el anticristo. Y mientras tanto, los cielos están en crisis. Ángeles y demonios colisionan en atmósferas invisibles. Los intercesores sienten dolor sin razón. Los profetas reciben sueños perturbadores. Las señales están ahí, pero la mayoría está insensible a la rutina y al entretenimiento. Despierta. No es hora de dormir. Es hora de librar una guerra espiritual. Observen el panorama internacional. Irán amenaza con lanzar bombas. Se forman alianzas en Oriente Medio. Israel vuelve a estar aislado. Todo esto ha sido profetizado. Pero pocos se dan cuenta de que cada movimiento estratégico, cada ataque coordinado, está ligado a una reacción espiritual. Es como si el mundo se viera empujado hacia un clímax inevitable. Y en medio de todo esto, el Espíritu Santo susurra a quienes escuchan: prepárense, sean fuertes, porque los días son malos. Nos enfrentamos a la revelación de misterios ocultos. Las profecías están tomando forma. La apostasía crece en las iglesias. Los líderes espirituales se están corrompiendo y los verdaderos guerreros del reino están siendo llamados al frente. ¿Sientes este llamado? Entonces recuerda que tu oración tiene el poder de cambiar el ambiente. Tu ayuno puede frustrar planes infernales. Tu posicionamiento puede salvar tu hogar, tu ciudad, tu nación. Pero el discernimiento es necesario. Los tiempos que vivimos requieren una fe firme, una mente renovada y un espíritu vigilante. No caigas en la trampa de pensar que todo esto es solo política. El diablo quiere que pienses así, porque mientras tanto, actúa en las sombras. Pero quienes conocen a su Dios se levantarán y realizarán hazañas. Y estas hazañas no son solo sermones y milagros, son batallas ganadas en secreto,
decretos emitidos en el mundo espiritual, resistencias silenciosas que hacen temblar el infierno. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba a punto de estallar, pero no sabías exactamente qué? Esta sensación es espiritual. Es la tensión previa al momento decisivo. El campo se está preparando, las piezas se están moviendo, y la novia de Cristo necesita estar alerta. Ya no se trata de izquierda o derecha, conservadores o progresistas. Se trata de oscuridad contra luz, verdad contra engaño, eternidad contra perdición. Y cualquiera que no se pronuncie en este momento se convierte en cómplice de la oscuridad. La Iglesia necesita despertar a su papel profético e intercesor. Se acabó el tiempo del entretenimiento. Ahora es la guerra. Una guerra que no elegiste, pero de la que formas parte. Por eso se persigue a los líderes. Por eso los ministros fieles enfrentan luchas inexplicables. Por eso el sistema intenta silenciar las voces proféticas. Porque la oscuridad sabe que cuando la luz brilla con fuerza, se exponen las maquinaciones ocultas. Pero no te calles. Dios está levantando voces que no se han vendido, corazones que no se han rendido, intercesores que no se han cansado. ¿Eres uno de ellos? Porque si lo eres, prepárate. El campo de batalla se intensifica. Las próximas decisiones políticas no solo serán históricas, sino también espiritualmente decisivas. Y el cielo espera tu cooperación. ¿Y tú? ¿Cuál es tu percepción espiritual sobre lo que ha estado sucediendo en las naciones? Escribe en los comentarios lo que has percibido tras bambalinas de estos conflictos y juntos elevemos un clamor profético. Ella aparece. Y cuando aparece, no lo hace con una corona de oro ni con mantos bordados por la vanidad humana, sino con los ojos llenos de lágrimas, el corazón traspasado por espadas invisibles y la voz temblorosa como si cargara con el peso del dolor del mundo entero. La Virgen María, Madre de todos, no es solo la Reina del cielo, es la Madre dolorosa, la mujer vestida de sol que llora por sus hijos perdidos, que desciende de su trono para implorarles, advertirles y suplicarles. Sus apariciones no son meras manifestaciones sobrenaturales, son gritos de auxilio del cielo. Los gritos de una madre que ve a su hijo caminar hacia el abismo y, sin embargo, sigue intercediendo por él. En la Salet, en Fátima, en Akita, en tantos lugares olvidados y rechazados por el escepticismo moderno, ella se apareció, y en cada una de estas visitas no trajo un discurso suave ni empalagoso, trajo advertencias, trajo verdades duras, mostró el infierno, habló de la justicia divina, señaló la urgente necesidad de conversión, oración y penitencia. Y lo que muchos no comprenden es que no hay contradicción entre el amor y la advertencia. Solo quienes son capaces de decir la verdad, aunque duela, aman de verdad. Y María ama. Ama tanto que prefiere llorar ahora que callar y ver a sus hijos perdidos para siempre. Esta madre, que dio a luz al Salvador, llora hoy porque el mundo ha olvidado quién es. Ha olvidado la cruz, ha olvidado la eternidad, ha olvidado su propia alma. Los hombres se jactan de sus obras, construyen torres de orgullo, construyen imperios de vanidad, pero no soportan el dolor de una madre que ha visto demasiado. María ve lo que hay tras los bastidores del mundo. Ve las conspiraciones espirituales, los planes oscuros que se trazan en las sombras de la humanidad. Ve niños corrompidos, familias destruidas, iglesias profanadas, altares convertidos en escenarios, y llora, porque ya ha advertido, ya ha aparecido, ya ha suplicado, pero la humanidad permanece sorda, sorda a lo sobrenatural, ciega a las señales, fría al llanto de la madre. ¿Y cuántos no se burlan de sus apariciones? ¿Cuántos, incluso dentro de la iglesia, no la relegan al silencio, como si fuera un accesorio litúrgico que debe permanecer en silencio? Sin embargo, cada lágrima de María es una espada que atraviesa el cielo, es una súplica desesperada para que sus hijos despierten. Ella no viene por casualidad, no aparece en vano. Cada aparición tiene un propósito, una llamada, una misión.
Aparece cuando el cielo ya no puede esperar, cuando el tiempo se agota. En sus mensajes, María nunca pidió riquezas ni prometió comodidades mundanas. Pidió oración, pidió el rosario, pidió sacrificios, pidió ayuno, pidió que sus hijos regresaran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La madre lo sabía, siempre lo supo. Desde que Simeón le dijo que una espada le atravesaría el alma, María ha visto la caída y el ascenso de muchos. Y hoy, en el apogeo de la apostasía, en tiempos de confusión espiritual, regresa, vestida de luto, para advertir a un mundo que ya no escucha. Ella es la mujer del Apocalipsis, que lucha contra el dragón, que protege a sus hijos fieles. No se equivoquen, sus apariciones son señales proféticas. Forman parte de la guerra espiritual que se intensifica cada día. Y muchos que dicen ser creyentes lo ignoran. Prefieren permanecer aturdidos, entretenidos, dormidos. Pero la Madre está de pie al pie de la cruz, como estuvo con Jesús. Y ahora está de pie, una vez más, ante una humanidad que parece decidida a crucificar su propia salvación. Pero aún así, no se rinde. Continúa. Llora, pero lucha. Sufre, pero permanece, porque su amor no conoce límites. Si María llora, es porque el cielo está de luto. Si aparece, es porque el tiempo apremia. Y si escuchas esto ahora, no es casualidad. Es porque el llamado también es para ti. A despertar, a volver a lo esencial, a orar con fervor, a dejar de jugar con el pecado. El tiempo de la misericordia está pasando, y la Madre Dolorosa lo sabe. Ella sabe lo que viene, y sin embargo, intercede, y sin embargo, se interpone entre el juicio y los hijos que ama. Y ahora quiero saber de ti. ¿En algún momento de tu vida has sentido que María intercedió por ti? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría ser la clave para abrir el corazón de alguien que aún no ha comprendido cuánto esta Madre sigue luchando por nosotros. Amados, presten atención a esta revelación que puede sacudir sus convicciones. No se trata de un simple nombre en la política, de otro presidente o de un líder popular. Hablamos de un instrumento permitido por Dios para sacudir las estructuras globales, desenmascarar sistemas ocultos y, sobre todo, despertar a una generación que camina sonámbula hacia el abismo. Donald Trump, el hombre más controvertido del panorama geopolítico moderno, no es solo una pieza en el juego de las naciones. Representa un fenómeno espiritual que perturba la oscuridad, sacude los tronos terrenales y revela la desesperación tras el escenario del poder global. Su papel va más allá de la política. Es, de hecho, un engranaje en la gran agenda final. Ignorar esto es cerrar los ojos a los movimientos más profundos que se están desplegando en los cielos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede Dios usar a un hombre tan controvertido, directo y atípico? Y la respuesta reside en la propia historia bíblica. Dios siempre ha usado a los improbables, a aquellos que no encajaban en el sistema religioso, a aquellos que provocaban reacciones, a aquellos que con su audacia exponían lo oculto. Fue así con Ciro, un rey pagano criado para liberar al pueblo de Dios. Fue así con Nabucodonosor, instrumento de juicio, y posteriormente, de reconocimiento de la soberanía divina. Y es así con Trump, no por su santidad ni por su perfección, sino por su rol. Llegó como un punto de inflexión, como alguien que desestabilizó estructuras ocultas y confrontó el discurso unilateral de los medios de comunicación y las élites globalistas. Él es una señal, y las señales no piden permiso para brillar. Solo aparecen a quienes tienen ojos espirituales para discernir. Trump desafió a los gigantes de la manipulación. Se enfrentó a sistemas que han operado tras bambalinas durante décadas. Exaltó valores como la familia, la patria, la fe y la libertad, en un mundo que intenta reemplazar estos pilares con ideologías destructivas. Su postura no se alinea con la etiqueta palaciega, pero resuena con fuerza entre quienes esperan un despertar. Su figura no necesita ser aclamada como salvadora.
pero sí debe ser entendida como una pieza fundamental en la maquinaria profética que se acelera. Dividió el mundo en dos: quienes lo odian con furia y quienes perciben algo más allá de la superficie. Esta división es espiritual. Expone la separación entre el sistema de engaño y los remanentes, que aún se atreven a creer en la intervención divina en medio del caos. El rol profético de Trump no se limita a Estados Unidos. Sacudió el sistema global. Exigió que las naciones se reposicionaran. Exigió que los poderes ocultos mostraran sus garras. Expuso pactos y alianzas que se forjaban tras bambalinas para acelerar la instauración de un gobierno mundial. Y esto no es una teoría conspirativa, es una realidad profética. El espíritu del anticristo ya está en acción, como afirma la Biblia, y una de sus estrategias es la estandarización del pensamiento, la centralización del poder y la persecución de los valores cristianos. Trump, en su audacia, rompió con esto. Fue una voz disidente en un coro sintonizado con el nuevo orden mundial, y es precisamente por eso que fue, y sigue siendo, blanco de feroces ataques, censura, difamación y trampas legales. Al observar los eventos escatológicos, no podemos evitar considerar el factor Trump como parte del escenario que precede a mayores revelaciones. Su presencia política ha provocado una guerra en el mundo invisible. Ha despertado multitudes, reavivado el patriotismo y devuelto el coraje a quienes habían sido silenciados. Y todo esto no es solo un fenómeno social, es parte del movimiento profético de Dios para llamar la atención de su pueblo. Cuando Dios permite que una figura como Trump surja, es porque algo se está moviendo tras bambalinas espirituales. La bestia está inquieta, los reinos se mueven y los cielos se preparan para desatar fases proféticas que precederán al glorioso regreso de Cristo. El escenario se está preparando, y Trump, nos guste o no, está en el centro de este escenario como una mecha de desestabilización espiritual. Ahora más que nunca, necesitamos dejar de lado las pasiones partidistas y ver con los ojos de la fe. No se trata de idolatrar a nadie. Se trata de comprender los tiempos y discernir las señales. Dios no se limita a moldes religiosos. Él levanta a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Trump no es pastor, pero puede ser un instrumento profético. No es teólogo, pero es una advertencia viviente de que el tiempo se acelera. A muchos les ofende esta idea porque esperan que la acción de Dios se presente de forma predecible. Pero los cielos no siguen guiones humanos. Se mueven según la soberanía divina. Y quienes tienen sensibilidad espiritual se dan cuenta de que vivimos en una época en la que lo improbable se utiliza para exponer lo invisible. Trump ha sacado a la luz problemas que habían estado ocultos. Ha expuesto la trata de personas, denunciado el satanismo institucionalizado y roto pactos de silencio. No está exento de defectos, pero tampoco está ausente del plan divino. Su presencia en el escenario mundial es un recordatorio de que Dios aún interviene en la historia, aún confronta sistemas y aún alza trompetas humanas para conmover a las masas. Lo que hagas con esta información depende de tu disposición a romper con la corrección política y a ahondar en el discernimiento profético, porque la verdad no será aceptada por todos, pero será reconocida por aquellos a quienes el Espíritu Santo despierte. Ahora responde con sinceridad en los comentarios. ¿Crees que Trump tiene un papel profético en la historia? Escribe, discerní las señales, y demuestra al mundo que eres de los que ven más allá de la superficie. Formemos juntos una generación de centinelas espirituales que no se dejen engañar, hijos de la luz. Presten atención a esta revelación que muchos ignoran por falta de discernimiento espiritual. Irán, conocido en las Escrituras como la antigua Persia, no es solo otra nación de Oriente Medio involucrada en conflictos geopolíticos. Es uno de los protagonistas silenciosos, pero centrales del guión profético que Dios ha escrito desde la antigüedad. Es imposible profundizar en el estudio de las profecías bíblicas sobre los últimos días
sin encontrar a Persia como una pieza clave en el tablero espiritual del fin de los tiempos. Las escrituras no fallan, y lo que se reveló hace siglos está ante nuestros ojos, tomando forma con asombrosa precisión. Irán, con su creciente influencia y posicionamiento estratégico, no solo cumple un papel político, sino que encarna un papel espiritual que ya estaba escrito en las páginas eternas del libro de la verdad. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 38 revela con inquietante claridad la participación de Persia en la coalición que se alzará contra Israel en los últimos días. Junto a Gog, de la tierra de Magog, Persia es mencionada explícitamente como uno de los aliados en esta invasión profética contra el pueblo de Dios. Esto no es especulación teológica, es la palabra viva. El profeta no solo reportaba un conflicto antiguo, sino que describía eventos que resonarían al final de los tiempos, cuando las naciones se levantarían contra Jerusalén, cuando los reinos de las tinieblas se aliarían para intentar aniquilar a la nación elegida. Hoy, Irán se presenta como el enemigo más declarado de Israel, financiando a grupos radicales, amenazando públicamente la existencia del Estado judío y preparándose militarmente como nunca antes. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. La Persia bíblica era conocida por su grandeza, su riqueza y su capacidad para construir imperios. Pero hoy, lo que vemos es una nación que, impulsada por una ideología radical y un espíritu anticristiano, asume cada vez más su posición profética. No se trata de política, se trata de su destino espiritual. Irán se ve impulsado a ocupar su lugar en la etapa final de la historia humana. Tras las reuniones diplomáticas, los acuerdos nucleares y las tensiones con Occidente, se esconde un intenso movimiento espiritual, invisible al ojo humano, pero evidente para quienes perciben los tiempos. Dios no guarda silencio. Él permite que todo se alinee según el plan perfecto ya establecido, y cada movimiento que Irán realiza en la escena internacional es como un tambor profético que resuena al ritmo de una batalla. Al examinar el libro de Esther, vemos que Persia ya había sido escenario de un intento de genocidio contra los judíos, con Amán planeando la destrucción del pueblo de Dios. Es un espíritu antiguo que resurge en ciclos proféticos, siempre intentando silenciar la promesa de Dios encarnada en Israel. Hoy, este mismo espíritu opera a través de los líderes iraníes que amenazan con vehemencia a Sión. Pero lo que pocos comprenden es que esta repetición no es una coincidencia, sino una confirmación. La profecía se cumple no solo en hechos, sino también en patrones, y el patrón es claro. Persia se alza, una vez más, como enemiga de la promesa, como antagonista del plan divino. Y cada vez que esto sucede, el Dios de Israel responde con gloria, con liberación, con intervención sobrenatural. No podemos olvidar que la misma tierra que fue cuna de reyes como Ciro, quien permitió la reconstrucción de Jerusalén, se convierte hoy en un agente de oposición a la ciudad santa. Esto nos muestra que los reinos cambian, los hombres mueren, pero el escenario profético permanece. El espíritu de oposición contra Israel sigue activo, e Irán se posiciona como una de las voces más fuertes de esta resistencia. Cada amenaza lanzada contra Jerusalén es un eco del conflicto espiritual que se intensifica cada día. No solo presenciamos un conflicto entre naciones, sino el choque de reinos. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Irán, en este contexto, no es solo un país, es una señal, una advertencia, un llamado a la atención espiritual del pueblo de Dios, para que esté abierto y atento a lo que se revela ante nuestros ojos. Es importante comprender que la participación de Persia en el escenario final también apunta al tiempo del juicio. Los acontecimientos que se desarrollan en Oriente Medio son presagios de algo mayor. Cuando el profeta Daniel recibió visiones del fin de los tiempos, se encontraba en la propia Babilonia, bajo el dominio persa. Sus oraciones, ayunos y revelaciones estaban directamente vinculados a ese territorio. Y, una vez más, en este momento, el reloj profético apunta a esa región.
Es allí donde el conflicto se intensifica. Es de allí de donde surgirá una parte fundamental de la coalición que rodeará a Israel. Y será de allí que Dios manifestará una vez más su poder sobrenatural en defensa de su pueblo. Pero antes de eso, habrá dolor, habrá guerra, habrá engaño. Y por eso es urgente que los hijos de la luz no duerman, que la Iglesia interceda y que los profetas no permanezcan callados. Irán no solo influye en la geopolítica actual, sino que también ayuda a trazar el mapa de la última gran batalla. Su papel en el cumplimiento de Ezequiel 38 ya no puede ignorarse. Y si Irán toma una postura, la Iglesia también debe hacerlo. Es hora de estudiar las Escrituras como nunca antes, para comprender que cada noticia no es solo un titular, sino una línea más en el cumplimiento de un libro sellado por Dios. Persia fue profetizada. La intervención de Irán se anticipó. Los ojos de Dios están puestos en Jerusalén, pero también en quienes se atreven a alzarse contra ella. Los cielos se mueven, las señales son claras, y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te llama más la atención sobre el papel de Irán en la profecía bíblica? Escribe en los comentarios y descubramos juntos lo que el Espíritu revela a quienes observan las señales de los tiempos. Vivimos en tiempos que exigen que nuestros ojos espirituales estén bien abiertos. Lo que una vez se anunció como una profecía lejana, ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos con una precisión que aterra incluso al más escéptico. No son coincidencias, no son eventos aislados, son señales, señales claras, contundentes e innegables. Quienes tienen discernimiento lo saben, algo grande está sucediendo, algo que va más allá de lo natural y toca directamente el ámbito profético. El reloj de Dios marca un tiempo específico, y quienes tienen oídos para oír, entienden lo que dice el Espíritu. Los terremotos se intensifican, las naciones están divididas, los rumores de guerra resuenan en las noticias, y quizás lo más alarmante, la apostasía crece como una epidemia silenciosa, erosionando la fe de muchos que una vez caminaron con fervor. No hay forma de ignorarlo. Los terremotos, que antes eran esporádicos, ahora se manifiestan con creciente fuerza en lugares inesperados. Las placas tectónicas se sacuden, pero tras estos temblores naturales, hay un mensaje espiritual. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cada temblor es como un clamor de la tierra, un recordatorio de que estamos en cuenta regresiva. No es el planeta el que se derrumba, es la humanidad la que se revela. Los cielos anuncian, la tierra responde, pero pocos perciben. El aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos naturales es un reflejo directo del avance de la corrupción espiritual. No es solo ciencia, son señales. Y cuando observamos el escenario geopolítico, la división de las naciones se hace evidente. Alianzas que parecían sólidas se desmoronan. Líderes se alzan con discursos de unidad, pero promueven la separación. Se forman bloques, se rompen tratados, y el mundo se fragmenta como un jarrón agrietado a punto de romperse. La división de las naciones no es obra del azar. Forma parte de un escenario profético que se desarrolla con precisión. La moderna Torre de Babel se desmorona ante nuestros ojos, y lo que muchos llaman una crisis política es, de hecho, el cumplimiento de una antigua profecía. Las naciones se debilitarían, la verdad sería rechazada, y el caos serviría de escenario para el surgimiento de un nuevo orden. Los rumores de guerra ya no son rumores, son realidades convulsas. La tensión crece en Oriente Medio, las potencias se arman, las amenazas nucleares se lanzan con facilidad, como si la paz hubiera perdido su valor. Y detrás de cada amenaza hay un movimiento espiritual. El mundo está a punto de estallar no solo en bombas, sino en decisiones que cambiarán el curso de la historia. La guerra que se avecina no es solo física, sino también espiritual. Y quienes se distraen con las superficialidades de la vida cotidiana no se dan cuenta de que estamos en el umbral de una transformación global. Jesús ya había dicho, oiréis de guerras y rumores de guerras.
pero aún no es el fin. Aún no es, pero es el principio del fin. Y quizás la señal más peligrosa, sutil y destructiva sea el aumento de la apostasía. Es, en efecto, silenciosa y discreta, pero letal. Vemos iglesias que antes eran fuentes de avivamiento convertirse en escenarios de entretenimiento. Los mensajes que antes confrontaban el pecado, ahora solo adulan el ego. La santidad ha sido reemplazada por la conveniencia. El arrepentimiento se ha cambiado por discursos motivacionales. Y todo esto no es una mera desviación doctrinal, es el cumplimiento profético. Está escrito: muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán de la verdad, muchos preferirán las fábulas a las doctrinas. Y esto ya está sucediendo, no solo en el mundo, sino también en los púlpitos, en los altares y en los hogares. La apostasía no grita, susurra, se cuela como una serpiente, y antes de que te des cuenta, ya se ha apoderado del entorno. Comienza cuando la palabra deja de ser una prioridad, cuando la oración se vuelve opcional, cuando la presencia de Dios se trata como un accesorio espiritual y no como el centro de todo. La frialdad espiritual que vemos no es solo el resultado de tiempos difíciles, sino de corazones que se han acostumbrado al vacío. La fe de muchos se ha enfriado, y no por falta de milagros, sino por un exceso de distracciones. El sistema nos está anestesiando, adormeciendo, y pocos están lo suficientemente despiertos como para darse cuenta. Las señales están ahí, y ya no se anuncian como susurros proféticos. Gritan como trompetas. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Ya no es tiempo de dormir. Ya no es tiempo de relativizar. Es tiempo de tomar una postura, de reavivar el altar, de volver a nuestro primer amor. El mundo no se detendrá para decirte que Cristo está a la puerta, pero las señales ya lo están haciendo con claridad. La tierra tiembla, las naciones se fragmentan, la guerra se acerca y la fe se negocia en las tiendas de conveniencia. Aún así, hay un remanente, un pueblo que discierne los tiempos, un ejército que se levanta con la mirada puesta en el cielo y los pies firmes en la palabra. Y ahora, quiero saber de ti, ¿cuál de estas señales has notado con más intensidad últimamente? Escribe en los comentarios y comparte tu percepción espiritual. Tu discernimiento podría despertar a alguien que aún duerme. Hijos de Dios, reciban esta palabra como si recibieran una carta escrita por las propias manos del Padre. Cada frase es una semilla de vida plantada en su espíritu. Hay un clamor urgente que resuena del cielo a la tierra, y es imposible ignorarlo. La iglesia duerme. En medio del caos, la inversión de valores, el auge de la iniquidad, la esposa de Cristo, llamada a ser luz, a menudo ha sido solo una sombra más en el paisaje del mundo. La falta de vigilancia espiritual de la iglesia se ha convertido en una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Mientras los cielos se mueven con claras señales del fin de los tiempos, muchos se entretienen, distraen y anestesian con rutinas, vanidades y disputas egoístas. Es como si el Espíritu Santo gritara a los cuatro vientos: «Despierten ustedes que duermen, levántense de entre los muertos y Cristo los iluminará». Lo que vemos hoy es una generación de creyentes acostumbrados a la superficialidad, que prefieren mensajes ligeros, servicios breves y alabanzas que adulan el ego y no confrontan el pecado. La oración se ha vuelto una obligación, la consagración una exageración, el ayuno una tradición vacía, el altar ha sido reemplazado por el escenario, la gloria de Dios ha sido reemplazada por focos humanos. La vigilancia que una vez mantuvo a la iglesia en constante alerta espiritual ha sido gradualmente reemplazada por entretenimiento, fríos debates teológicos y una búsqueda frenética de seguidores, simpatías y estatus. Mientras tanto, el mundo espiritual grita. Hay una intensa guerra en el cielo y muchos soldados duermen en el frente. La Virgen María, con lágrimas en los ojos, repite la misma súplica que ha resonado durante siglos en apariciones y revelaciones. Despierten, hijos míos.
Ya no hay tiempo para la tibieza. El reloj profético avanza, los sellos se rompen, y la iglesia necesita ser encontrada despierta, viva, llena del Espíritu, con sus lámparas encendidas y su aceite rebosante. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Líderes perdidos en agendas políticas, creyentes luchando por puestos, ministerios convertidos en negocios y el altar sagrado profanado por intereses terrenales. La falta de vigilancia no es solo un fracaso moral, es un fracaso estratégico ante lo que está por venir. El enemigo no duerme, ruge, acecha, conspira, y donde no hay vigilancia, se infiltra, disfrazado de luz, trayendo confusión, división y apostasía. Es impactante, pero hay que decirlo. Hay templos llenos de gente vacía, hay servicios abarrotados de gente distraída, hay ministerios activos que están espiritualmente muertos. Jesús advirtió que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, y este enfriamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de corazones que han dejado de velar, de ojos que han dejado de contemplar el cielo, de oídos que se han acostumbrado al ruido del mundo y ya no escuchan el susurro del Espíritu. La iglesia fue llamada a ser centinela, a discernir las señales, a proclamar el arrepentimiento, a clamar entre las naciones. Pero hoy muchos están ciegos, muchos están sordos, muchos duermen profundamente, intoxicados por las distracciones y seducciones del tiempo presente. ¿Qué es más peligroso que un enemigo declarado, un enemigo disfrazado? Y la falta de vigilancia permite precisamente eso, que el mal entre disfrazado se siente en el altar, predique, cante, influya, domine. Cuando la iglesia deja de vigilar, el diablo encuentra espacio, y es paciente, estratégico, sutil. No entra por la puerta principal, entra por las grietas, grietas abiertas por la negligencia, la vanidad, el orgullo, el pecado no confesado. Y antes de que te des cuenta, la presencia se ha ido, la unción se ha secado, la gloria se ha ido. Solo quedan la forma, el sonido, la apariencia, pero el cielo ya no mora allí. La Santísima Madre sigue advirtiendo, no viene a dividir, no viene a tomar su lugar, viene como intercesora, como mensajera de urgencia, como madre angustiada por sus hijos extraviados. En sus mensajes clama, regresen a la oración, regresen al ayuno, regresen a la palabra, estén vigilantes. Y la iglesia necesita escuchar este clamor, necesita dejar de luchar contra sí misma y volver a ser un ejército alineado con el cielo. Ya no podemos tolerar el letargo espiritual, ya no podemos aceptar la tibieza como forma de vida. Es hora de despertar, es hora de levantarse, es hora de arder de nuevo. La generación que no esté vigilante se sorprenderá, y el regreso de Cristo no será como muchos imaginan. Vendrá como un ladrón, cuando menos se lo espere, cuando muchos aún digan paz y seguridad, cuando muchos aún organicen congresos, fiestas, espectáculos, eventos. Él vendrá, y solo quienes estén atentos, sensibles, con la mirada puesta en lo alto, lo reconocerán. Los demás, incluso dentro de los templos, permanecerán, porque la vigilancia no es apariencia, es discernimiento, es intimidad, es entrega total al Espíritu. Tú que lees este mensaje debes preguntarte honestamente, ¿estoy observando? ¿O simplemente me dejo llevar? ¿Estoy discerniendo los tiempos? ¿O simplemente estoy demasiado ocupado con mis propios planes? Has sido llamado a algo más. Llevas un llamado que no se puede desperdiciar. Has sido apartado para ser un centinela, no un espectador. Llevas dentro una porción del cielo que necesita ser activada. Pero esto solo sucederá si decides hoy despertar de tu letargo. Ya no hay tiempo para excusas. No hay más espacio para demoras. El momento es ahora. El cielo está en movimiento. Y la pregunta resuena, ¿estás observando? Ahora te invito a comentar con fe y valentía. Elijo velar y estar despierto. Declara esto en los comentarios
y siéntete como uno de los que han respondido al llamado del cielo en este momento. Tu comentario será un acto profético que resonará en el mundo espiritual. Hijos e hijas de la luz, escuchen atentamente este grito que ha trascendido los siglos, que ha rasgado el velo de la indiferencia y sacudido los cimientos del alma. Este es el último llamado a la conversión. No es una advertencia simbólica, ni una metáfora religiosa, sino un grito urgente del cielo a todos los que aún tienen oídos espirituales. El tiempo de la tolerancia al pecado está llegando a su fin. Las brechas abiertas por la desobediencia se están convirtiendo en puertas a la destrucción. Y sin embargo, la misericordia divina, siempre paciente, aún resuena con un último llamado: conviértanse. El cielo no quiere que nadie se pierda, pero el libre albedrío humano sigue escribiendo destinos con letras de eternidad. La decisión de cambiar ya no puede posponerse. El mañana ya no ofrece garantías. Renunciar al pecado ya no es una opción, es una necesidad urgente. Mientras muchos juegan con la gracia, coquetean con la iniquidad y justifican sus caídas, el cielo está en guerra. Cada vez que se tolera el pecado, una sombra se instala en el corazón. Pero quien elige renunciar a él, elige la luz. Renunciar al pecado es un acto de grandeza interior, es la mayor muestra de valentía espiritual. Es decir, no al mundo, al ego, a la vanidad, al orgullo, a la impureza. Es romper contratos invisibles con el infierno y sellar un pacto eterno con el Dios vivo. Y esta decisión debe tomarse ahora. Ya no es mañana, ya no es cuando esté listo. El infierno actúa en el tiempo de la procrastinación, pero el cielo actúa en el ahora de la obediencia. Confesar los pecados libera el alma de cadenas invisibles. Muchos caminan con rostros serenos, pero sus espíritus están agobiados, aplastados por el peso de una culpa oculta. La confesión sincera no es debilidad, es el acto más noble de quienes reconocen que necesitan sanación. El orgullo impide a muchos arrodillarse ante el altar, pero quienes se humillan serán exaltados. Hay una paz a la que solo se accede después de la confesión, una ligereza que el mundo jamás podrá brindar. Y si hoy sientes el peso de tus errores, recuerda que el cielo te abre los brazos. No hay pecado tan oscuro que la luz del perdón divino no pueda disipar. Pero se necesita valentía, se necesita romper el silencio, se necesita abrir el alma y declarar: he pecado, pero elijo ser libre. El rezo del rosario es el arma de los humildes, el escudo de los pequeños, el refugio de quienes aún creen en el poder de la intercesión celestial. Muchos lo desprecian, considerándolo repetitivo o anticuado, pero quienes tienen una visión espiritual saben que cada Ave María es un golpe contra el infierno. Cada misterio contemplado es una llave que abre puertas a milagros, liberaciones y conversiones. Cuando se reza el rosario con fe, los cielos se inclinan. María, la Santísima Madre, no ignora el clamor de sus hijos. Interviene, protege, conduce directamente al corazón de Jesús, y este es el momento en que los verdaderos guerreros no llevan espadas, sino rosarios, no marchan en protesta, sino que se arrodillan en intercesión. El rosario no es solo una oración, es un llamado para el fin de los tiempos. El ayuno es el sacrificio que quema el orgullo y fortalece el espíritu. En un mundo que predica el placer, la comodidad y la gratificación inmediata, el ayuno es una revolución silenciosa. Es declarar que el cuerpo ya no gobierna, que los deseos no gobiernan, que el espíritu está al mando. El ayuno rompe cadenas invisibles, silencia las voces demoníacas y acerca el corazón a Dios. Cuando el ayuno se hace con santa intención, se convierte en un fuego que purifica, un puente que acerca a las personas, una espada que corta los lazos con el pecado. Y no hay necesidad de esperar fechas litúrgicas. El llamado es para ahora. Es para quienes sienten que necesitan un cambio radical. Es para quienes saben que hay algo más grande que los apetitos fugaces de la carne. El ayuno es un clamor silencioso que el cielo comprende y honra. Este es el último llamado. Las señales están por todas partes.
La naturaleza gime, la sociedad se derrumba, la moral se invierte, los valores se intercambian por mentiras convenientes. Pero lo que más duele es ver cómo se endurecen los corazones. Muchos ya no lloran sus pecados, muchos ya no sienten el peso de sus transgresiones. La frialdad espiritual se ha instalado como una plaga invisible, y pocos se dan cuenta de lo lejos que se han alejado de la verdad. Pero hoy resurge una oportunidad, un llamado santo, un llamado directo del trono de Dios. Conviértanse mientras aún estén a tiempo. Renuncian, confiesan, oran, ayunan. Esto no es una sugerencia espiritual, es una instrucción para la salvación. Y si esta palabra resuena en tu alma, escribe en los comentarios: respondo al llamado. Tu declaración pública es una semilla profética. Puede activar un nuevo camino espiritual, encender una llama olvidada y despertar otros corazones dormidos. Sé parte de quienes aún responden al cielo. Hijos de la luz, lo que voy a compartir con ustedes no es una teoría conspirativa ni literatura religiosa común. Es un despertar urgente. Es una advertencia para quienes aún tienen discernimiento espiritual y la valentía de afrontar la verdad. La tercera parte del secreto de Fátima, mantenida en secreto durante décadas y rodeada de controversia hasta el día de hoy, contiene una revelación inquietante y profética que podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. En este mismo momento, muchos se preguntan por qué esta parte del secreto se mantuvo oculta durante tanto tiempo. La respuesta, queridos míos, es simple. Su contenido era demasiado fuerte para ser digerido por una generación dormida. Ahora, mientras el mundo entero se hunde en las sombras del caos, la guerra, la apostasía y la persecución, comenzamos a comprender que este mensaje no era solo simbólico, fue una advertencia directa del cielo. El secreto habla de un obispo vestido de blanco que camina por una ciudad en ruinas, rodeado de cadáveres y destrucción. Esta imagen no es una ficción apocalíptica, es un retrato de los tiempos en que vivimos. Los ataques a iglesias, la profanación de altares, el desprecio por la fe, la crisis dentro del propio clero, el silencio cómplice de los líderes espirituales ante la injusticia. Todo se conjuga con una precisión profética aterradora. El sufrimiento del pueblo de Dios no es solo físico, sino espiritual, y este dolor, anunciado por la Virgen en Fátima, ya no puede ignorarse. Observen las señales. La moral se ha distorsionado. Los valores de la fe se están diluyendo en nombre de una falsa modernidad. Las familias están bajo ataque. Los niños están expuestos a ideas que antes habrían sido consideradas impensables. La cultura de la muerte se disfraza de progreso. Las guerras se multiplican. El hambre vuelve a asolar pueblos enteros. Y en medio de todo esto, la Iglesia, en muchos lugares, parece perdida, vacilante, dividida entre complacer al mundo u obedecer al cielo. La profecía hablaba de sufrimiento, pero no de sufrimiento ordinario, sino de sufrimiento por fe, por verdad, por fidelidad al Evangelio. Muchos olvidan que en la tercera parte del secreto, el ángel con una espada llameante amenaza con castigar a la tierra, llamando a la penitencia, y la sangre de los mártires comienza a correr. ¿Es casualidad que en nuestros días los cristianos sean asesinados en la sombra por su fe, que los sacerdotes sean silenciados, que los profetas sean ridiculizados, que la palabra sea adulterada en los púlpitos por conveniencia política y social? No, no es casualidad. Es el cumplimiento profético, y necesitas abrir los ojos. Este no es momento de neutralidad, es momento de tomar posición. Nuestra generación lleva una carga espiritual como pocas en la historia. Vivimos lo que los santos y videntes llamaron la gran purificación. La propia Virgen advirtió en Fátima que si los hombres no se convertían, vendría un castigo más severo que todas las guerras anteriores. Dijo que Rusia propagaría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Décadas después, vemos que los errores del comunismo, el relativismo y la destrucción de la fe
Se han apoderado del planeta como un veneno que se propaga lentamente y lo contamina todo. Pero la profecía también muestra esperanza. La Virgen apareció con una luz que fluía de sus manos y detuvo el castigo. Esta luz es intercesión, es ayuno, es la oración del pequeño remanente fiel que aún cree. Pero esta luz no es pasiva. Exige acción, exige sacrificio, exige sangre espiritual, exige que te levantes, que dejes de esconderte tras las excusas cotidianas, que abandones la tibieza y reanudes tu celo. El tiempo de observar el desarrollo de los acontecimientos ha llegado a su fin. Ahora es el momento de formar parte de la respuesta de Dios para esta generación. El ángel exclamó 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia. El mensaje es claro. No habrá intervención divina sin arrepentimiento. No habrá restauración sin renuncia. No habrá gloria sin la cruz. La persecución ya ha comenzado, pero muchos aún no se han dado cuenta porque no ha llegado como esperaban. Está en las leyes que censuran la predicación de la verdad. Está en la cultura que ridiculiza los valores eternos. Está en las escuelas que enseñan contra la fe. Está en los púlpitos que se inclinan ante la corrección política. Está en los hogares donde ya no se menciona el nombre de Dios. La gran pregunta que resuena ahora es: ¿y tú? ¿Seguirás fingiendo que no pasa nada? ¿Ignorarás las señales por miedo a la incomodidad de la verdad? ¿O te levantarás con autoridad, revestido de la armadura de Dios, para formar parte de la resistencia espiritual que aún sostiene a esta generación ante el trono del Todopoderoso? La profecía de Fátima es un espejo de nuestro tiempo, y solo quienes ya están cegados por la frialdad espiritual no la ven. La persecución ha llegado. El sufrimiento ha comenzado. La guerra está en marcha, y solo quienes se mantengan firmes en la roca sobrevivirán espiritualmente a esta tormenta. La profecía oculta ha sido revelada, pero ¿estás listo para afrontarla? Muchos la han interpretado como un mito. Pero ahora, mientras todo a nuestro alrededor comienza a desmoronarse, se vuelve más vívida que nunca. Fátima no fue una historia aterradora, fue una estrategia celestial para preparar un ejército. Y la última pregunta que dejo pendiente en tu conciencia es esta: si todo esto realmente está sucediendo ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora comparte en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de la tercera parte del secreto de Fátima? Tu opinión podría despertar a quienes aún duermen. Ustedes que han escuchado cada palabra hasta este momento, ustedes que han sentido esta llamada no solo como un mensaje, sino como una señal personal, sepan esto: el cielo está en movimiento. No hay viento profético que sople en vano. Cuando Dios permite que María hable, cuando el cielo envía mensajes a través de la Madre, es porque hay una urgencia en el Espíritu, una llamada silenciosa que resuena en quienes aún tienen oídos sensibles para escuchar el susurro divino. La promesa de la Madre no fue dada a los poderosos ni a los soberbios de corazón. Ella siempre eligió a los pequeños, a los ocultos, a los humildes. La historia de la salvación siempre ha comenzado con aquellos a quienes el mundo ignora. Y quizás es precisamente por eso que esta palabra los ha tocado hoy. La aparición, el mensaje, el clamor celestial no son mitos para emocionar. Son llamadas reales de una guerra espiritual que ya ha comenzado. La guerra que vemos con nuestros ojos es un reflejo de lo que sucede en las regiones celestiales. Y por eso los cielos se abren de vez en cuando para advertirnos, instruirnos y protegernos. María, como madre, nunca abandona a sus hijos. Cada vez que aparece, cada vez que una lágrima brota de sus ojos celestiales, es un grito de ayuda al corazón de la humanidad. Ella no viene con miedo, viene con verdad. Y la verdad libera a quienes la reciben con humildad. Si sentiste una opresión en el pecho, si algo te quemaba por dentro, no lo ignores. Este es el Espíritu Santo confirmando que este mensaje era para ti. Hay muchas distracciones en el mundo, muchos ruidos, pero cuando el cielo habla, el alma lo reconoce. Y cuando el alma lo reconoce,
ya no puede vivir de la misma manera. Algo cambia. La percepción se expande. Los ojos espirituales se abren. El tiempo comienza a fluir de otra manera. Y todo lo que parecía tan urgente en esta tierra comienza a tener menos peso ante la urgencia eterna que Dios pone en nuestros corazones. María no es enviada a entretener, sino a preparar. Y esta preparación es para tiempos que exigen una fe firme, un corazón puro y una actitud de oración firme. La oración se convierte en algo más que un hábito. Es un escudo, un arma, una luz. La Santísima Madre nos llama a no temer, sino a estar vigilantes, no a huir, sino a interceder. Porque en medio del dolor, la Iglesia fiel se alza como un faro en la oscuridad. Y los hijos de María están llamados a ser ese faro, a no rendirse al miedo, la duda ni la frialdad del mundo, sino, más bien, a brillar con la llama de la fe que nunca se apaga. Quizás te enfrentas a batallas que nadie ve. Quizás sientes que tu fe es débil, que tu esperanza ha flaqueado. Pero el cielo te ha elegido. Y si te ha elegido, es porque confía en que aún hay algo en ti que puede inspirar a quienes te rodean. Cuando María habla, despierta guerreros en el silencio. Y tú fuiste uno de los elegidos para escuchar. No pierdas de vista lo que has recibido aquí. Guárdalo en tu corazón. Medita, ora y prepárate. Porque, como dijo la Madre, esto es solo el comienzo. Y prometió que volvería a hablar. El tiempo profético no sigue el reloj de los hombres, sino que sigue el ritmo del Espíritu. Y cuando la Madre anuncia su regreso, es porque algo mayor se acerca. En el fondo, saben que el mundo está cambiando. La guerra no solo se libra en territorios, está en las familias, en los corazones, en las conciencias. Y quienes no estén anclados en el cielo serán arrastrados por el viento del caos. Pero quienes confían en la Madre, quienes aceptan sus advertencias con fe, serán guardados como hijos preciosos bajo el manto de la protección divina. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Este simple gesto puede hacer que esta palabra llegue a otras vidas que también necesitan despertar. Y escribe en los comentarios: quiero escuchar lo que María revelará. Porque en el próximo video, estrenaremos el contenido más esperado, lo que dijo la Virgen María sobre lo que viene después de esta guerra. No te lo pierdas. El cielo sigue hablando. Y solo quienes permanezcan atentos lo escucharán hasta el final.